Agradecer al Supremo Pueblo de México por haber confiado en mí, por haber emitido un voto, darme la confianza para que los pudiese representar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy tengo que reconocer que los resultados oficiales no me favorecen. Bueno, pues continúan las acusaciones en torno a la elección donde, bueno, se eligieron a ministros. Ya en el caso, por ejemplo, de Manuel Pedrero, le está acusando un fraude en el INE que desde la madrugada supuestamente hicieron lo que tuvieron que hacer para sacar a César Gutiérrez Priego de la jugada. Vamos a ver qué tan real es esto. Están también acusando que los acordeones no fueron los adecuados, que hubo trampa. Vamos a ver qué tanta posibilidad hay de que hubiera habido algún tema similar. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el cateo al Canelo Álvarez justo en una semana donde han estado investigando a sus diferentes amigos cantantes, Julián, el mismo Luis R. Conríquez, Gerardo Ortiz, y todo porque parece que hubo un millonario robo que además lo pasaron por la frontera. Así que bueno, todo esto lo tendremos con lujo de detalle. Y vamos comenzando primero que todo a analizar lo que pasó con el tema de César Gutiérrez Priego, que la verdad me sorprendió bastante. Yo ya daba como un hecho que iba a quedar no solamente dentro de los 4 primeros, sino que iba a quedar dentro, incluso como del primer lugar, ¿sí? Peleando la presidencia de la Corte, pero pues la verdad es que a la hora de la hora ni siquiera entró dentro de los 4 primeros. Y eso, pues la verdad es que es de sorprender. Creo que fue el candidato que más tuvo cobertura, principalmente de Manuel Pedrero. Tuvo muchísima cobertura. Creo que era el más conocido por todos. Además, estuvo divulgando los audios de Ernesto Zedillo y su familia ligados a la maña. En fin, dio mucho de qué hablar y a mí me hubiera gustado que hubiera quedado entre los mejores, de que hubiera quedado como ministro. Creo que es muy preparado, creo que ha demostrado pues tener esos talentos para poder señalar actos de corrupción y no dejarse doblegar por nadie. Pero aún así creo que el acusar que el INE cambió los resultados en la madrugada por candidatos de un acordeón masivo ya me parece demasiado. El validar un supuesto fraude, el hacer señalamientos de este nivel, me parece que es lo peor que se puede hacer, pensando en que, pues no creyendo en la elección, no creyendo en el INE, no creyendo en el conteo de votos, pues es prácticamente el mismo discurso de la oposición, ¿sí? Es el mismo discurso y me parece que caer en este tipo de acusaciones me parece increíble. Hay otras razones que podríamos explorar, incluso si ustedes me preguntan ahorita, yo no sé por qué César Gutiérrez no ganó un cargo, no ganó un lugar dentro de los ministros. Yo ahí sí no les podría dar una respuesta, pero salirse por la fácil y acusar fraudes ya me parece increíble. Mejor podríamos explorar otras opciones, como el hecho de que simplemente es tanto lo que incomoda que tal vez el PRIAN pudo haber sacado su estructura y votar por cualquier otro y para hundirlo a él, ¿sí? O en todo caso, a lo mejor dentro de la 4T no lo querían y pues por eso también lo que se movilizó o trataron de persuadir a la gente de que votara por alguien más, no lo sé, pero el caso es que me parecen acusaciones muy graves que yo no comparto ni voy a validar, pero sí creo que la verdad es bastante feo, bastante, ahora sí que fuera de proporción todo esto. Y además sí me duele pues, la no presencia de César Gutiérrez Priego como ministro. De hecho, ya salió a reconocer los resultados, así que vamos a escuchar. Agradecer al Supremo Pueblo de México por haber confiado en mí, por haber emitido un voto, darme la confianza para que los pudiese representar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hoy tengo que reconocer que los resultados oficiales no me favorecen, pero que lo importante es que 13 millones de mexicanos salieron a votar porque queremos un cambio dentro del Poder Judicial. Hemos democratizado al Poder Judicial de la Federación y queremos acabar con la corrupción y la impunidad. A todas aquellas candidatas y candidatos que van a conseguir ser ministras y ministros de la Corte, enhorabuena. Que sepan que cuentan con mi apoyo y mi reconocimiento y que lo más importante, que sepan que estamos aquí para apoyarlos. Este es el primer paso de muchos que estaremos buscando que se puedan llevar a cabo. ¿Para qué? Para consolidar realmente un poder. Me parece que con mucha estatura, sale a reconocer que las tendencias no le favorecen, que quizá no le alcance para poder ser ministro, y eso le da mucha estatura política. Eso hace que merezca respeto, y bueno, lejos de las acusaciones de fraude, lejos de este tipo de aseveraciones que en nada abonan a la democracia, porque es casi casi como decir que la presidenta estaba ahora sí que validando una cuestión así, que en el INE se prestaron a semejante cosa. Ahí sí creo que difiero bastante, pero pues de todas maneras, muchas felicitaciones para César Gutiérrez. No es fácil enfrentarse a todo un sistema y enfrentarse a los corruptos para obtener pues millones de votos como los obtuvo. Entonces, de todas maneras, creo que le llegará su oportunidad, ya llegará el momento. Y miren, vamos adentrándonos en el cateo que se realizó en un negocio del Canelo Álvarez por presuntamente venderle un auto robado a Luis R. Conríquez, este cantante que en todos los problemas locales siempre está presente. Primero que por sus nexos con las cuatro letras, luego que con el Canelo, que es del cual es muy amigo, luego que si canta corridos, luego con el caso de Valeria Márquez y ahora con lo del carro. Más aparte, el escándalo por los representantes que tiene, uno ultimado en Polanco, vinculado también a Julián Álvarez, en fin, montón de cuestiones y que todo comienza precisamente con unos maestros del engaño. Habrá que ver hasta dónde podría estar vinculado el Canelo, ¿sí? Todo comienza con el reporte de robo de un Rolls Royce en Estados Unidos. Dice, ahora descubre el dueño que su auto está en México en manos de un famoso cantante relacionado con el Canelo. Esta es la imagen del carro. Es un carro de esos que valen millones, no crean que mi bocho ahí todo destartalado. Es un carro bastante caro. Sí, dice, un hombre de Georgia cree que el Rolls Royce de $500,000, imagínense nada más, $500,000, o sea, es un dineral que adquirió en Estados Unidos, pero nunca llegó a su domicilio, es el mismo que terminó en manos del cantante mexicano Luis R. Conríquez por medio de la agencia automotriz de un familiar del Canelo Álvarez, que es su hermano. Vale la pena decirlo de esta manera. Para quienes están preguntando cuánto vale este carro, en pesos, pues son 10 millones de pesos. O sea, nada más para que se den una idea, no es muy bocho, ni mucho menos es un carro de 10 millones de pesos. El afectado es Travis Payne, quien contó su historia en un podcast. Según su narración, él compró un Rolls Royce de un vendedor de Arizona en julio pasado. Una empresa transportista iba a recogerlo para ser entregado a su nuevo dueño, pero Payne nunca recibió el auto en su domicilio de Atlanta. Tras iniciar el reclamo, Payne se enteró que la agencia logística nunca recogió el auto, pues cuando intentaron hacerlo, otra empresa ya había pasado por él con papeles en regla para autorizar su recogida. La dirección de entrega, no obstante, decía Los Ángeles, en California. Según el testimonio, Payne consiguió el número de quien recibió su Rolls Royce interceptado, pero al llamarle recibió solamente insultos. El rastreador GPS del carro fue removido poco después, dejando al comprador original sin manera de conocer el paradero del vehículo. Y varios le preguntan al hermano del Canelo y dice que no tiene nada que esconder después del cateo que se llevó a cabo en su agencia. De hecho, aquí está Álvarez Exotics, que de hecho el verdadero dueño real sería el Canelo Álvarez, ¿sí? El boxeador. Los hermanos únicamente se prestarían para literalmente prestar nombre. Uno puso una taquería que factura un montón de dinero, que está precisamente en la misma colonia que donde pasó lo de Valeria, y esta otra agencia que también está en esa misma colonia. No sé por qué les gusta esta colonia para hacer sus
tracalerías, pero luego dice, tras acudir a redes sociales por ayuda por cualquiera que pudiera identificar el auto robado, alguien llamó la atención de Ping sobre un coche bastante parecido que salía en un video de TikTok. Aunque había sido empapelado en color blanco, o sea, le cambiaron el color, el afectado dijo reconocer el auto por su patrón de estrellas en el techo. O sea, lo tenía personalizado con cierto color de interiores, con ciertos adornos que él le puso. Y claro que gracias a eso lo pudo reconocer. El afectado dijo que gracias a eso pudo reconocer su auto por su patrón de estrellas en el techo, algo único para cada Rolls Royce. Y resultó que el coche había sido puesto nuevamente a la venta. Dice, según el podcast, el Cullinan fue uno de los autos del catálogo Álvarez Exotics, una agencia automotriz en la zona metropolitana de Guadalajara que pertenece al menos formalmente y legalmente al hermano del Canelo. Aunque Pring contactó a la agencia, el auto fue presuntamente adquirido poco tiempo después por el cantante de música regional Luis R. Conríquez, de acuerdo con Cars Scoops. Miren, aquí está. Gracias a estas fotos, el dueño verdadero se dio cuenta pues de que era su carro. Miren, aquí está lo de las estrellas que él decía, incluso con las letras aquí en la tapicería. Dice, el auto se ha visto en publicaciones en redes sociales del cantante, pero tras la publicación del podcast, las imágenes donde se ve el auto han sido inundadas de mensajes de usuarios que reclaman por el presunto auto robado. Aunque no ha habido un posicionamiento de parte del cantante, el afectado dijo que sigue a la espera de poder recuperarlo. Y por esa razón es que catearon el negocio del Canelo por haber vendido este auto, ¿sí? Que como les digo, me parece pues muy extraño que no supieran nada de esto. Lo más probable es que sucedió, y que quiero pensar que así fue, no quiero pensar que fue con dolo, es que Luis R. Conríquez dijo, yo quiero un carro como ese. Alguien de los que seguramente se junta le dijo, yo te lo consigo. Sí, échamelo. Y bueno, ya hicieron todo esto que ya vimos, que fue robarse el carro, y Luis R. Conríquez pensó que se lo habían traído de alguna agencia formal, no robado. Quiero pensar, aunque contando los antecedentes del Canelo y contando con los antecedentes de Luis R. Conríquez, no podría asegurar absolutamente nada. Y pues total que la semana pasada la Fiscalía General de Jalisco realizó un cateo ahí al lugar, ¿sí? Propiedad de Canelo. Y bueno, pues hasta ese momento no encontraron nada, pero también se suponía que iban por encontrar más cosas, ¿sí? Cositas, ya saben ustedes de qué nivel. Pero aparte en la frontera, ¿cómo es posible que hubiera sido tan fácil que dejaran pasar ese carro? ¿Sí? Y dice, de acuerdo con medios locales, la intervención se llevó a cabo el jueves pasado por agentes de la Fiscalía en Investigación Criminal Especializada y la Unidad de Investigación en Robo de Vehículos en las instalaciones del negocio ubicado en la colonia Jardines del Valle, que les digo, es la misma de Valeria Márquez, con la cual se le relacionó también a Luis R. Conríquez, porque salen algunos videos de él. De acuerdo con las autoridades, la investigación forma parte de una estrategia contra delitos relacionados con el robo y tráfico de automóviles. Entonces, bueno, pues aquí hablo un poco de los antecedentes. Miren, aquí está una imagen con una mujer con el fondo de estrellas, ¿sí? Finalmente terminó en Guadalajara y fue vendido por Álvarez Exotics a Luis R. Conríquez. Curioso, ¿no? Muy amigos los dos. Entonces, pues por lo pronto, nadie ha dicho absolutamente nada. La Fiscalía no ha informado tampoco cuáles podrían ser las responsabilidades penales que tendría que pagar el establecimiento propiedad del Canelo. Sin embargo, se sabe que continúa aún la investigación. O sea, muy rarito todo esto, pero pues de todas maneras habrá que estar pendientes de lo que se lleva a cabo. Mientras tanto, llego al final del video del día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Nos vemos hasta la próxima.